Buenos días, señores televidentes. Yo les voy a enseñar a realizar un ejercicio de Saros. Saros consiste en que debemos multiplicar diagonales principales y diagonales secundarias y sus vértices opuestos. Entonces, va a realizar un ejercicio que es tan fácil y tan sencilla que los números dados sean 10, 1, menos 2, menos 5, 3, menos 8, 6, 1 y 0. Esto es un determinante A. Entonces, diagonal principal es de 10 a 3. Entonces, 1 con el menos 8 y menos 5 con el 1. Entonces, son los vértices opuestos. El 8 sería con el 6 y el 5 sería con el menos 2. Entonces, determinante A es igual a más por más, más por más, 10 por 3, 30 por 0, 0, más por menos, menos por más, menos 1 por 8, 8 por 6, 48, menos 48, más por menos, menos por más 5 por 2, 10 por 1, 10, más 10. Aquí ya tenemos un valor de diagonal principal. Ahora les voy a enseñar a sacar lo que es diagonal secundaria. Entonces, copiamos los mismos valores: 10, 1, menos 2, menos 5, 3, menos 8, 6, 1, 0. Esto es un determinante A. Entonces, aquí tenemos un diagonal secundaria. Sería que el menos 8 con el 1 con el menos 1, y aquí tenemos los opuestos vértices, sería menos 5 con el 0 y el menos 8 con el 10. Entonces, aquí debemos mantener igual los signos que en el diagonal secundario. Es igual a menos por más, menos por más, menos y por menos, más 2 por 3, 6 por 6, 36, más por menos, menos por más, menos y por menos, más 1 por 8, 8 por 10, 80, 80, más por menos, menos y por más, menos por menos, más 1 por 5, 5 por 0, 0. Entonces aquí ya tenemos los dos valores, tanto del diagonal principal como del diagonal secundaria. Entonces, determinante A es igual a menos 48, más 10, más 36, más 80. Entonces, determinante A es igual a menos 48 más 10 me da menos 38, y más 36 menos 2, y más 80 más 78. Entonces el Saros nos debe dar siempre un número real. Esto es todo. Gracias, señores.